¿Qué pasa, mi gente del breaking? Aquí estamos de nuevo para explicaros la segunda parte de la historia del breaking. Si no has visto la primera parte, le das al pause, te vas a verlo y vuelves enseguida, porque si no te vas a perder los primeros momentos que son muy emocionantes de la historia del breaking. Y nada, dicho lo dicho, nos ponemos con la continuación. Fab Five Freddy, junto con Charlie Ahern, se embarcan en un proyecto nunca antes visto, la primera película sobre hip hop. En esta película querían mostrar que el breaking, el graffiti, la música de los DJs y el rap era todo uno, y así lo consiguieron, contando de nuevo con la colaboración de Rocksteady Crew. Una de las películas más importantes sobre hip hop y que muchos la catalogan como la más cercana a la esencia hip hop de aquel entonces, llamada Wild Style. Pero poco después llegaría el momento de la explosión a nivel mundial del breaking. En 1983, Cool Lady Blue, la manager de Rocksteady Crew, les dice que hay una productora de cine que quieren hacer una película y que quiere que ellos salgan en esa película. En un primer momento los b-boys dijeron que no querían salir en esa película porque les iban a copiar los movimientos y demás, hasta que la manager les dijo no, pero si es que os van a pagar $1000 y tantos, hasta que dijeron, pues ok, entonces. Y es así como por primera vez en la gran pantalla se pueden ver a b-boys bailando en una película. Y esta película es Flashdance. Es cierto que en esta película se ve muy poquito de breaking, solo unos poquitos segundos, podríamos decir, donde hay 4 b-boys que salen bailando y haciendo unos cuantos movimientos. Pero fue tal el impacto a nivel internacional que los chicos y chicas de aquel entonces quedaron maravillados y solo pensaban en imitar esos pasos que habían visto en aquella película. A partir de aquí surgen otras películas, por ejemplo, en 1984 tenemos otros ejemplos muy reconocidos como Breaking, como Electric Boogaloo o como la conocida Beat Street. Aquí hacemos un inciso porque en España las referencias del breaking vinieron incluso antes que con Flashdance. Primero tenemos que pensar que las películas no llegaban tan rápido en aquel entonces cuando se producían en Estados Unidos aquí a nuestro país. No sé decir cuánto tardaban, pero posiblemente más de un año tardarían en llegar. Pero en Madrid tenemos la base militar de Torrejón, que es de Estados Unidos, donde algunas de las personas que allí residían ya empezaban a recibir algunas referencias sobre breaking. Y las personas que conocían a estos militares o gente que estaba simplemente ahí en la base trabajando o lo que fuera, pues tenían acceso a alguna de esa información acerca del breaking que les dejó totalmente maravillados, igual que hizo la película Flashdance, y donde empezaron a imitar y copiar esos movimientos. En Barcelona, por lo que tengo entendido, hubo un videoclip donde se vieron también algunas imágenes de algunos b-boys ahí bailando, o algún programa de televisión donde fugazmente se vio también alguna cosita antes de la aparición de Flashdance. Pero sí que es verdad que Flashdance fue un poco la desencadenante de que se empezara a bailar breaking en todo el mundo en masa. Y con nuestro ejemplo, imagino que en otros países también la historia puede ser un poquito diferente o empezar con algunas otras influencias, pero al final aquí estamos hablando un poco de los términos generales. A partir de ese momento, Rocksteady y New York City Breakers empiezan a viajar por todo el mundo haciendo giras, haciendo shows, ganando dinero, teniendo fama, teniendo lujos, y es un momento que ellos jamás habían pensado que podrían llegar a vivir, lógicamente. Durante un buen tiempo gozaron de esa fama, de esos lujos y de todo lo que esa vida conlleva, pero todo lo que viene rápido también se va rápido. Alrededor de 1986, los medios de comunicación y la sociedad en general dejan de tener interés por el breaking. Y del mismo modo que los medios de comunicación lo habían empujado para estar en lo más alto, ahora hacían que estuviera en el punto más bajo. Empiezan a surgir modas nuevas y los jóvenes ya no les interesa el breaking, como decimos. Y añadido a esto, el cambio del rap, de hacer rap en fiestas o sobre fiestas, a pasar de hablar sobre problemas en el barrio y las situaciones que estaban viviendo, lo que conocemos un poco como el gangsta rap, o un poco más rap callejero o de bandas, hizo que los medios interpretaran y juzgaran de manera errónea a aquellas personas que salían en los videoclips, haciéndoles ver como si ellos fueran los delincuentes. Y ganándose así una imagen, tanto los raperos como los breakers, como de delincuentes, pandilleros o cosas similares. Además de esto, la segunda generación, si la queremos llamar así, de b-boys que habían reflotado el breaking, les pasó un poco como en la primera caída. Algunos ya eran mayores, otros tenían trabajo y por desgracia algunos incluso con problemas de drogas, de asesinatos, etc. Porque no olvidemos que todo esto era todavía situaciones que pasaban en el Bronx, por lo que muchos b-boys y biggers dejaron de bailar. Y aunque la escena del breaking había traspasado fronteras, en Estados Unidos volvía a estar en el underground. Hasta que de nuevo llegó una persona que volvería a poner a los b-boys donde, según él, merecían. Si os acordáis de las fiestas de Cool Herc, las primeras fiestas las hacía en su propia casa, y justo en el bloque de al lado había un niño de unos 5 o 6 años que soñaba por estar en esas fiestas, pero que no le dejaban ir. Y ese chico más tarde se convertiría en uno de los MCs quizá más importantes y más conocidos del mundo del hip hop. Estamos hablando de KRS-One. Estamos en 1991 y KRS
KRS-One ya tenía algunos discos publicados, cuando se dio cuenta que los b-boys estaban olvidados. Él mismo dice que creció viendo a Rocksteady bailando en el parque, y que cuando era más mayor, Rocksteady seguía bailando en el parque, y aquello le llamó la atención. Hago otro inciso, y es que siempre he escuchado la historia de que para aquel entonces hubo un b-boy de Alemania que viajó a Estados Unidos para conocer a los originales, para aprender de ellos, para compartir y para evolucionar un poco el breaking. Y dicen que esa visita fue la que también ayudó a que otros b-boys que estaban en horas bajas o sin motivación o que ya estaban pensando en dejar de bailar se dieran cuenta de que el breaking se bailaba en otros países, y fue como un shock instantáneo. Era como, ¿cómo puede ser que estén bailando en Alemania? Y eso hizo que algunas personas volvieran a tener ilusión y ganas por bailar breaking. Y esta persona era B-Boy Storm. Al margen de esta historia, KRS-One toma conciencia de que los b-boys están olvidados y decide hacer algo al respecto. Crea un tema llamado South Bronx, y hay una frase en ese tema donde dice Rocksteady Crew echando afuera a esos toys. Y eso se convierte en una especie de emblema y hace que de nuevo Rocksteady sea la imagen de los b-boys y b-girls serios de aquel momento. Volvieron a hacer espectáculos, volvieron a ser conocidos dentro del mundo del hip hop donde parecía que nadie los recordaba. Con todo esto, el breaking estaba de nuevo en auge, pero solamente en los círculos un poco de las calles. El mainstream y la fama que habían tenido en años anteriores no lo tenían en ese momento. Y de nuevo, KRS-One hizo algo por el breaking que yo creo que cambiaría la historia para siempre. KRS-One siempre defendió que posiblemente los MCs no estarían en el lugar que están si no fuera por los b-boys, ya que ellos hacían más vistoso el espectáculo y fueron los que los pusieron un poco ahí en el escaparate. Es por eso que en el momento en que la industria musical solo quería raperos rodeados de chicas, de dinero, de coches caros y multitud de estereotipos que os podéis imaginar, KRS-One dijo, ok, vamos a poner eso, pero os voy a enseñar unas imágenes de unos b-boys bailando en mi videoclip. Y cuando los productores vieron esas imágenes quedaron totalmente alucinados, queriendo poner a b-boys siempre en todos sus videoclips. Y a partir de ahí, el breaking volvió a coger fuerza en la industria, haciendo películas, espectáculos, bailando en televisión y todo esto alrededor del mundo. En 1995 hubo una competición organizada en Los Ángeles, donde venían b-boys y b-girls de todas las zonas del país para competir, para compartir y para ver quién era el mejor. Esta competición era llamada Radiotron, y esto sirvió para que los b-boys y b-girls de las nuevas generaciones tomaran parte en involucrarse en la misma cultura. Llegamos a los 2000 y en Europa hay un fenómeno que arrasa y que es increíble, y estamos hablando del Battle of the Year, una competición que todo el mundo quiere ir, que todo el mundo quiere participar y donde solamente están los mejores. Es una de las competiciones más míticas hasta el día de hoy en el mundo del breaking y posiblemente una de las más importantes en Europa, y que a día de hoy aún sigue siendo muy importante y se sigue celebrando. Durante los siguientes años, en cada país el breaking evoluciona de manera diferente, hasta tal punto que cada país empieza a tener su estilo. Puedes reconocer a gente de Corea, puedes reconocer a gente de Estados Unidos, a gente de Francia, puedes reconocer a gente de cualquier país solo por el estilo que tiene. Incluso dentro de los países, y esto hablo por conocimiento de causa, depende de la ciudad de donde eras, podías diferenciarlo por el estilo que tenía al bailar. Hoy en día podemos ver cómo está el breaking. En todos los países del mundo prácticamente hay alguien que baila breaking. Hay miles de competiciones, incluso hay competiciones de forma reglada con una federación. Incluso en 2024 estaremos en los primeros Juegos Olímpicos, al margen de lo que opine cada uno sobre este tema. Y la comunidad en sí es tremendamente grande. Incluso en Francia, por ejemplo, el país vecino, el hip hop ocupa un lugar muy importante en la cultura. No sabemos lo que depara el futuro al breaking, pero lo que está claro es que si intentamos mantenerlo vivo como los que lo empezaron y como los que vinieron después lo hicieron, solo podemos tener alegrías. Y algo que antes quizá nunca se llegó a ver ni a conocer jamás. Un movimiento social que surge de una de las zonas más peligrosas y conflictivas del planeta y que enamora al resto, y que hace que en vez de matarnos en las calles, bailemos y empecemos a crear arte. Y aquí viene mi reflexión final. El hip hop generalmente ha venido asociado, como hemos comentado en este vídeo, a un aspecto de delincuencia, de vandalismo, de drogas y todos esos estereotipos que ya conocéis. Y es cierto que como en todos lados hay personas que están en ese lado y hay personas que no están en ese lado. Pero hay que pensar que todo esto surge de un lugar donde prácticamente lo único que se conocía y las únicas oportunidades que tenían era la de o ser traficante o ser consumidor o estar en alguna banda delincuente, por así decirlo. Por lo que creo que no podemos juzgar desde nuestro prisma o desde nuestra situación actual aquel entonces. Fuera como fuese, lo cierto es que aquella gente pasó de poder tener un futuro, digamos, conflictivo a intentar tener algo mejor, a no estar en ese mundo de delincuencia, violencia, de drogas y de otras cosas para hacer baile, para hacer música o para hacer incluso arte plástico como el graffiti. Por lo que quizá deberíamos aprender un poquito en el ejemplo y que el mundo fuera un poquito más hip hop, porque si así fuera, en vez de tener tanto conflicto y tanta guerra, posiblemente lo solucionaríamos de otra manera, un poquito más artística quizá y no matándonos en las calles. Así que bueno, esa es un poco a grandes rasgos la historia del breaking, de cómo
cómo empezó, de cómo surgió, de quiénes fueron los que lo empezaron. Toda esta información la he sacado de un documental que podéis encontrar fácilmente y que os recomiendo muchísimo, que se llama The Freshest Kids. Es un documental donde salen muchas de estas personas que os he comentado, hablando, explicando, y si tenéis interés sobre el breaking, os recomiendo que lo veáis. Pero primero, sobre todo, ver mi vídeo. Dejadme algún comentario en la cajita si tenéis alguna sugerencia o si algo no lo habéis entendido o lo que sea. Darle un like ahí poderoso si os ha gustado y suscribiros al canal, sobre todo darle a la campanita para que YouTube os avise cuando cuelgo un vídeo nuevo. Así que nada más, amigos y amigas, nos vemos en el siguiente vídeo del blog de Vivi Clase.